Bueno, buen día, mi nombre es Jesús Huizar Mi nombre es Joel Ibarra. y nosotros somos estudiantes de la carrera de medicina de primer semestre. El día de hoy vamos a entrevistar a un especialista en traumatología y ortopedia sobre el tema de la cirugía de cadera. Pero antes de todo esto, ¿qué es la cirugía de cadera? Bueno, este es un procedimiento médico que se realiza para tratar problemas en las articulaciones de la cadera, comúnmente a causa de enfermedades degenerativas como la artritis, lesiones traumáticas, fracturas o problemas congénitos. El objetivo es aliviar el dolor, restaurar la movilidad y mejorar la calidad de vida del paciente. Los avances en técnicas quirúrgicas, materiales de prótesis y el uso de procedimientos mínimamente invasivos han mejorado significativamente los resultados de esta cirugía. Este procedimiento implica la extracción de las partes dañadas de la cadera y su reemplazo por prótesis artificiales que pueden ser de metal, plástico o cerámica. Las operaciones de cadera pueden realizarse de dos maneras, mediante cirugía abierta o por medio de artroscopia. El médico tomará la decisión con relación a la ubicación, tipo y gravedad de la lesión, edad y estado de la salud del paciente. Ok, después de esto el tratamiento farmacológico se va a enfocar en controlar el dolor, reducir la inflamación y prevenir infecciones y coágulos sanguíneos, que es lo más común después de este tipo de intervenciones quirúrgicas. Algunos de los tratamientos podrían ser analgésicos como la morfina o el tramadol, acetaminofén para el manejo del dolor leve a moderado, AINES como el ibuprofeno, anticoagulantes para prevenir trombosis venosa. Puede incluir heparina o apixaban. También se pueden utilizar antibióticos administrados antes y después de la cirugía para reducir el riesgo de infecciones en la zona operada, como penicilinas, cefalosporinas, vancomicina y aminoglucosídeos. También se pueden administrar relajantes musculares, que en algunos casos se prescriben para aliviar los espasmos musculares alrededor de la cadera, como metocarbaamol. Posteriormente se utiliza la terapia física. Los enfoques comunes incluyen ejercicios de rango de movimiento, fortalecimiento muscular, ejercicios de equilibrio y coordinación, además de un entrenamiento en marcha. Y a continuación vamos a realizar la entrevista al especialista. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Huizar y mi compañero. Muy bien, hola Ok. Jesús. Vamos a realizar una entrevista de cirugía de cadera al especialista doctor Ciro Ladrón de Guevara Bocanegra, especialista en cirugía. En ortopedia y traumatología es una especialidad quirúrgica y en esa especialidad tenemos todas las lesiones del sistema músculo-esquelético. Gracias, doctor. Bueno, pues iniciamos. La primera pregunta consiste en ¿qué es la artroplastía de cadera? La artroplastía de cadera es un reemplazo de la articulación de la cadera. Cuando la cadera tiene cambios degenerativos, puede ser por la edad, desgaste o por condiciones de enfermedad como una necrosis de la cabeza femoral, se perdió la circulación por algún motivo, puede ser traumático, puede ser por enfermedad. Entonces es necesario sustituir la cabeza del fémur y la cavidad donde se aloja la cabeza, que se llama acetábulo. Entonces la artroplastía de cadera es el reemplazo de estas zonas articulares. Quitamos el cuello del fémur, la cabeza femoral, lo sustituimos con un vástago, o sea, un elemento que entra en la diálisis del fémur, sustituye el cuello y sustituye la cabeza, y otro elemento que reemplaza la cavidad donde estas entran. Una concavidad, se talla la concavidad original y ahí se pone otro elemento, el cual recibe a la cabeza femoral. Entonces ahora tenemos un reemplazo, es una prótesis interna. Ok, muchas gracias. Okay. ¿Con qué objetivo se realiza una artroplastía de cadera? Pues como te dije, se usa para sustituir la cabeza
cuando la cabeza femoral y el acetábulo ya tienen daños que son irreversibles. Lo usamos, por ejemplo, en la enfermedad articular degenerativa, la artritis, que es una enfermedad autoinmune, o la artrosis, que es una enfermedad que ocasiona el desgaste por el uso. Alguien que usa mucho la cadera o que tiene algún compromiso, un defecto en la cuestión anatómica, hace que se desgaste más rápido la cadera. También hay enfermedades degenerativas que obligan a que se haga la prótesis en edades tempranas. La espondilitis anquilosante, algunas otras enfermedades que te llevan, que son enfermedades reumatológicas que te llevan a reemplazar la cadera. Y otras, la necrosis avascular, que se origina en pacientes que usan esteroides, muchos esteroides, como pueden ser personas que son trasplantadas y que tienen que usar esteroides para mantener su sistema inmune bajo, pero el esteroide ocasiona osteoporosis y puede ocasionar osteonecrosis de la cabeza femoral. Y personas que abusan de los esteroides, puede ser por problemas ocupacionales. Un ejemplo que siempre pongo en mis clases son los cantantes. Los cantantes, como diario están trabajando la garganta, para poder cantar bien, usan esteroides. Y eso los lleva a la necrosis de la cabeza femoral. Tenemos muchos artistas, sobre todo cantantes, que tienen artroplastías totales de cadera. Ok. ¿Qué causas se establecen en el diagnóstico para una intervención quirúrgica? Bueno, el paciente viene al consultorio quejándose de dolor en la cadera, que el paciente lo ubica en la zona de la ingle, o dolor en la zona del glúteo. Incapacidad para movimientos de abducción, o sea, abrir la pierna. Por ejemplo, cuando alguien cruza la pierna y le tratas de bajar la rodilla, el dolor no le permite, la rodilla se queda acá arriba, no puedes hacer la abducción completa de la cadera. Eso hace que la persona acuda al doctor. Y ya en la exploración, pues se determina que el problema está en la cadera. Les pedimos estudios de imagen, radiografías generalmente, pueden ser también tomografías y en algunas ocasiones resonancia magnética para detectar problemas incipientes que van empezando. Entonces, ya en base a todo eso podemos hacer el diagnóstico. Ok, muy bien. ¿En qué pacientes está contraindicado un procedimiento de este tipo? Bueno, sí hay contraindicaciones. La artroplastia total de cadera se diseñó inicialmente como un procedimiento para personas mayores, ya con desgaste. Entonces, en un inicio, las prótesis de cadera se aplicaban en personas mayores de 60 años, 65. Pero conforme ha ido evolucionando los materiales, el conocimiento biomecánico de las caderas, las mismas prótesis han ido mejorándose en su diseño. Y la otra es que cada vez vemos pacientes más jóvenes con problemas de necrosis. Y hace unos meses en un congreso la pregunta fue: ¿cuál es el paciente más joven que has operado de prótesis de cadera? Y pues ahí hubo gente que no, pues así como casi pecado mortal, decían de 40. Bueno, yo sí operé de 40, no, pues yo uno de 38. Sí. Pero ya en el siguiente, cuando ya hubo algunas personas, unos ortopedistas que ya vieron que la cosa era en serio, ya alguien dijo, no, pues yo operé uno de 16 años. Okay. Y ya alguien que, no, pues sí, yo
de 16, 17, o sea, una edad completamente fuera de lo que casi todos hacemos, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque las prótesis, al ser un elemento extraño en el cuerpo de la persona, ocasionan desgaste del hueso donde están sentadas. Y con el tiempo, el hueso pierde volumen y la prótesis se afloja dentro del organismo donde está metida, dentro del fémur. Okay. Entonces ese aflojamiento hace que la prótesis se mueva y la persona pierde estabilidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es un reemplazo de la prótesis con un vástago más grueso para que llene la cavidad que se horadó. Sí. Entre más joven implantas la prótesis en una persona, las posibilidades de que eso suceda son mayores, porque el joven pues tiene ímpetus, se mueve, trabaja, sube escaleras, baja, etc. Entonces, una contraindicación relativa es la edad. Procuramos instalar las prótesis en personas arriba de los 60 años. Pero si la enfermedad haría que la persona estuviera incapacitada, pues tienes que ayudarla de alguna manera. Exacto. Sí. Otra contraindicación sería, por ejemplo, que la persona sea un trabajador que su trabajo es extenuante, muy pesado, un campesino, una persona albañil que carga, que sube, que baja y que vive de ese trabajo y que no puede cambiar de trabajo, pues aunque fuera joven, sería difícil pues que esa prótesis le dure los años que debería de durar. Sí. Entonces, son contraindicaciones relativas. Yo diría que ahorita ya contraindicaciones absolutas no hay, Okay. siempre y cuando el paciente, su condición de salud sea favorable. Sí. Porque incluso hay artroplastías para tumores metastásicos o cuando hay tumores de hueso, podemos sustituir con una prótesis. Entonces el cáncer y eso no es contraindicación, al contrario, puede ayudarle a la persona a sobrevivir. Ok. Bueno, pues en base a eso, ¿qué impacto? Usted nos acaba de decir que no hay ninguno, sin embargo queremos plantearlo. ¿Qué impacto tiene la edad, el género y el diagnóstico sobre la efectividad y la seguridad de la artroplastia de cadera? Pues sí, es como mencionábamos hace rato, ¿no? La edad impacta en el sentido de que el joven sigue teniendo actividad y desgasta rápidamente la prótesis. Una prótesis actualmente puede sobrevivir en una persona adulta de 60 años fácilmente 15 a 20 años. Entonces cuando lo operamos, pues es una prótesis que le va a durar toda la vida o el resto de su vida. No, generalmente no tiene problemas. Pero si el paciente tiene 40, la prótesis, la misma prótesis, no le va a durar los 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque el de 40 es más activo. El de 40 sube, baja, camina, trabaja, tiene sexo, porque la cadera es un elemento importante para el sexo. Entonces, las mujeres, para la posición sexual. Entonces, todo eso afecta si la persona es más joven. Y la prótesis, obviamente, le va a durar menos años. Y tendrá que ser reemplazada. Entonces, la edad es un factor determinante. El sexo no es tan determinante, pero sí ponemos más prótesis de cadera en mujeres. Probablemente porque las mujeres son más proclives posmenopausia a la osteoporosis y el desgaste más acelerado. Entonces, el género puede ser factor en ese sentido, de que la mujer con mayor frecuencia requiere prótesis de cadera. Pero no es un impacto.
impacta en un sentido positivo, porque la persona pues, puede desarrollar más actividades sin dolor. La otra, enfermedades crónico-degenerativas que tenga la persona. Si tiene osteoporosis, la persona con osteoporosis se va a aflojar más pronto el vástago. Entonces tiene una limitante y la enfermedad puede impactar en la prótesis. Enfermedades de la coagulación pudieran tener impacto porque al momento de aplicar la prótesis el paciente puede sangrar, puede tener alguna condición que te genere fibrosis alrededor de la prótesis y luego limite un poco el movimiento. Ahorita no se me ocurre otras enfermedades o condiciones que puedan tener impacto en la prótesis. Muy bien. Ok, ¿qué complicaciones pueden surgir durante la intervención quirúrgica? Bueno, todas las operaciones tienen su riesgo y todas las operaciones tienen sus complicaciones inherentes y el cirujano debe estar preparado para resolverlas. O sea, siempre tenemos material auxiliar, ¿no? Entonces, uno es sangrado. La prótesis, aunque son abordajes ya pequeños, pueden sangrar. Entonces, puedes tener sangrado, que ahora tenemos medicamentos que lo previenen. El ácido tranexámico, por ejemplo, es un medicamento que usamos previo a la cirugía y eso ayuda a reducir el sangrado transoperatorio. Ya eso es algo que se puede prevenir y manejar. La otra es que en el momento que estás haciendo la intervención, el vástago, que es metálico, tiene que penetrar en el hueso, que es el fémur, y a veces al estarlo impactando, el fémur se puede estallar, el hueso del fémur se puede romper. Entonces hay que estar prevenidos para, si eso sucede, pues resolver ese estallamiento del fémur. Generalmente lo hacemos con alambre. Se pasa una asa de alambre y cierras el hueso estallado sobre el fémur. En el acetábulo, pues no, es más, ahí se quita el tejido de cartilaginoso, se deja el hueso sin cartílago y se pone la base, que puede ser metálica o puede ser de otro material, polímeros, y penetra ahí, y ahí generalmente no hay mucho problema, a menos de que descargues mucho y rompas el acetábulo y puedes entrar a la cavidad abdominal. Ahí habría que poner injerto, hay unas mallas que se ponen, y luego ya pones huesito ahí para reparar eso. O sea, tienes que ir preparado para cualquier eventualidad, como decimos, que pueda suceder. Y dentro de las complicaciones posquirúrgicas, ¿cuáles podrían surgir? La principal complicación que se vio desde al principio, que se empezaron a poner prótesis de cadera, que es más o menos en los años 40 del siglo pasado, es que en esa época los cirujanos dejaban acostado al paciente hasta que cicatrizaba todo, porque ellos tenían miedo de que la prótesis se luxara, se saliera de su lugar, que es una complicación. Pero un paciente, ya estamos viendo que son pacientes de más de 60 años, muchos son obesos, tirado en la cama, 15 días, una complicación que puede suceder es la tromboembolia. Entonces los pacientes hacen trombos en las extremidades inferiores, que luego migran y pueden hacer tromboembolia pulmonar, sobre todo por la vena cava, y es una complicación que todos los ortopedistas le tenemos miedo. Entonces todos los pacientes que tienen cirugía de cadera, después de la cirugía de cadera,
usamos medicamentos que previenen la tromboembolia, o sea, antiagregantes o anticoagulantes, por un espacio de 15 días, de 20 días, en el tiempo que el paciente reinicia la movilización. Dependerá el tipo de prótesis, eso ya sería otro tema. Si la prótesis permite que el paciente pueda deambular de inmediato, como son las prótesis cementadas, o debemos de esperar a que el paciente no apoye con esa extremidad hasta a veces 3 meses. Puede caminar, pero con una andadera, sin apoyar firmemente en el piso esa extremidad. Entonces, ahí el riesgo de la tromboembolia es una de las complicaciones próximas, pues. Sí. La otra es la luxación. O sea, si la prótesis por algún motivo quedó mal sentada o el cirujano se confundió y quedó mal orientado, puede dejarlo en una situación donde con un movimiento ligero la prótesis se salga del lugar, se luxa. Entonces tenemos también mucho temor las primeras horas o los primeros días de que la luxación de la prótesis. Generalmente usamos un cojín que va entre las piernas para mantener los muslos en abducción, o sea, muslos abiertos, y que el paciente no cruce la pierna, se acueste de lado y la cruce, y eso puede provocar la luxación. También evitamos que el paciente se siente en un banco muy bajito, porque cuando tú estás sentado en algo muy bajito, la rodilla queda arriba de tu cadera y eso empuja la cabeza hacia afuera, se puede luxar. Muchos baños de las casas son bajitos. Ustedes vean los WC de sus casas y generalmente son bajitos. Entonces, una de las cosas que sería la complicación es que se luxe la prótesis. Entonces, también les damos a los pacientes la indicación de que en su casa venden ya un aditamento para el excusado que los hace que el asiento quede más alto. Entonces, evitamos esa imperfección de la cadera. O venden otras sillitas que tienen una especie de excusado y quedan altas. Entonces ahí sí tenemos mucho cuidado porque una complicación es la luxación en las horas o días después de la intervención. Y la otra complicación que siempre también tenemos miedo es la infección. La prótesis sigue siendo un elemento extraño, metálico, está insertado en el cuerpo de la persona y la infección no te vas a dar cuenta al día siguiente de la operación, no te vas a dar cuenta al tercer día, empiezan los síntomas semanas después. Entonces, la infección es un problema a largo plazo y es el fracaso total de la prótesis, porque en muchas ocasiones se tiene que retirar la prótesis para quitar el elemento que está provocando la reacción inflamatoria y que hace que la infección permanezca. Entonces sí, tenemos mucho cuidado con las cuestiones infecciosas. Los ortopedistas somos sumamente cuidadosos en el lavado prequirúrgico de nuestro paciente y en el cuidado de la herida postquirúrgica. Ok, gracias doctor. Este no lo respondió. ¿Cuál es el pronóstico después de la cirugía? Pues el pronóstico, si todo está bien, como lo que me preguntaron antes, si la prótesis está bien indicada, el pronóstico es bueno para la vida y para la función. O sea, si tomamos las precauciones de prevenir la tromboembolia, de que el paciente esté en condiciones de operarse, o sea, que todos sus parámetros estén dentro de lo normal, pues tiene un buen pronóstico. Es una condición que le cambia la vida al paciente. El paciente puede ir a un centro comercial, caminar, moverse, no sé, hacer todas las actividades de la vida diaria, bailar,
correr, tenemos corredores que ya con 2 prótesis de cadera corren unos kilómetros, y que a lo mejor se operaron porque se desgastaron las caderas de tanto correr, pero siguen practicando. O sea, el pronóstico es bueno si las condiciones de nuestro paciente son las adecuadas. Okay. ¿Y cuál es el plan de tratamiento que debe ser aplicado después de la cirugía? Pues hablamos ya un poquito de esto, en el postquirúrgico inmediato mantener la abducción de las extremidades. Usamos un cojín, como te decía, triangular en las primeras horas. Después las indicaciones que hacemos para que no haya hiperflexión de la cadera, todo lo que te dije de los excusados, de todo esto. Indicarle a la persona que no cruce la pierna en los días iniciales, pues, o los primeros meses. Cuando son prótesis que no son cementadas, las prótesis no cementadas tienen una vida más larga, pero el hueso debe de crecer hacia ellas y atraparlo. Por eso no les permitimos apoyar, para que darle tiempo a que el hueso las invada. Tienen un recubrimiento de un material rugoso que permite que se adhiera el hueso. Pero para que eso suceda necesita el paciente no apoyar con la pierna. Esas prótesis son las más indicadas en gente más joven, duran más años, pero hay que tener esos cuidados, pues, se sacrifica un poco de tiempo para que después le dure más. Esa es una condición. La otra, pues que la persona use también medias de compresión para facilitar el retorno venoso, medias de compresión mediana para que facilite el retorno venoso, o vendas elásticas que hay que ajustarle 2 veces al día para que también se dé el retorno venoso y prevenir la tromboembolia. El uso de medicamentos anticoagulantes que favorece que no se dé una tromboembolia. Evitar que la persona, por ejemplo, viaje en vehículos muy bajitos, automóviles que son muy bajos, donde se va a sentar. Eso puede hacer que en un momento dado se luxe la prótesis. Básicamente son los cuidados que la persona debe tener. ¿Qué es la artroscopía de cadera y en qué pacientes está indicada? La artroscopía ya es otra técnica que se usa para ver el interior de una articulación por medio de una fibra óptica. Entonces, a través de la fibra óptica tú puedes observar la articulación en vivo, a todo color. Y hay de rodilla, de hombro, de tobillo, de casi ya de todas las articulaciones, porque el progreso de la tecnología nos permite hacerlo. Al principio eran lentes rígidos o lentes gruesos. Bueno, entonces, como hemos aprendido, la cirugía de cadera, ya sea un reemplazo total o parcial, suele resultar en una mejora significativa del dolor, aumenta la movilidad y calidad de vida del paciente. La recuperación puede tardar semanas o meses, dependiendo de la salud del paciente, los cuidados que tenga y su compromiso con la rehabilitación. La prótesis puede durar aproximadamente de 15 a 20 años. Sin embargo, factores como el tipo de material de la prótesis, el estilo de vida, la actividad física y el peso del paciente pueden influir en la durabilidad. En conclusión, la cirugía de cadera corta mejora y ayuda en la movilidad, además de que reduce el dolor en casos de fracturas o enfermedades degenerativas, con buenos resultados a largo plazo que se sigue a base de una buena rehabilitación. Es común que se requiera fisioterapia para fortalecer la articulación nuevamente. Y por nuestra parte es todo. Esperamos esta información les resulte útil. Gracias.